Hoy queremos hacernos una pregunta que ha acompañado al ser humano desde el principio. ¿Qué somos realmente? Y para ayudarnos a explorar este tema tenemos aquí a nuestro compañero Alfredo Zúñiga. Bienvenido. Gracias, Josué. Es un placer estar aquí contigo. Alfredo es ingeniero mecánico de profesión, un exitoso empresario en el área de la construcción, un esposo, padre de 6 hijos y maestro e instructor de teología, consejero y lector incansable. Ahora, Alfredo, a lo largo de la historia, el ser humano ha intentado responder estas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y la ciencia define como materia a un organismo biológico. Así que, pensando en que pensadores como Platón hablaban de un alma inmortal y que las tradiciones del hinduismo, el budismo, enseñan que el alma atraviesa varias vidas o reencarnaciones, la pregunta sigue abierta. ¿Qué somos realmente? Sí, Josué, realmente que lo que yo puedo ver en todos estos años, ¿verdad? De búsqueda también, antes de llegar a esta verdad que podemos ver en la palabra o revelación, como le llames. Lo que dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando vemos el origen del ser humano siendo creados por el Señor, por Dios, y me llama la atención las palabras que usa en ese momento, cuando dice que sopló aliento de vida. Y lo que me llama la atención es la sucesión que dice, y fue entonces el hombre un ser viviente. Lo que me da a mí a entender es que el ser humano es compuesto de algo inmaterial que podríamos, al menos en Génesis, ver como un aliento de vida, algo que Dios pone dentro de nosotros. Y al mismo tiempo, lo que ya conocemos, ¿verdad? Que es este cuerpo material, ¿verdad? Que nosotros a veces decimos que del polvo vino y al polvo volverá. Entonces, en forma simple, podríamos definir que lo que somos es una composición de lo inmaterial en conjunto con lo material, un cuerpo con un ser, con un alma. Entonces, lo inmaterial le da vida a lo material. Creo que hace la composición o definiría lo que es la vida del ser humano, porque tenemos organismos vivos de diferentes, ya sea de animales, o por así decirlo, si hay alguna parte de un órgano del hombre que digamos es removido solo porque esté vivo todavía, no quiere decir que es una vida. Entonces, creo que es en conjunto ambos, ¿verdad? Componen un ser vivo, como lo define la palabra de Dios. Ahora, ya que estamos hablando de almas, igual sería bueno que definiéramos lo que es un alma, o sea, de qué estamos hablando aquí. Sí, pienso en porciones como Génesis capítulo 6, versículo 5, donde dice que el hombre, que Dios vio al hombre y que vio que los pensamientos del corazón eran de maldad desde su juventud. Entonces, al menos de ese pasaje podemos ver que el alma contiene pensamientos, no dice los pensamientos del cerebro, sino que dice que haya un ser interno que está lleno de pensamientos, y cuando vemos otras porciones de las escrituras nos habla de emociones, nos habla de sentimientos. Entonces el alma es todo aquello que nosotros somos, que no podemos tocar, pero que lo llevamos dentro. ¿Dirías entonces que el alma es como nuestra identidad? Sí se podría decir de esa manera, porque podemos pensar si un ser humano, ya sea desde su nacimiento, nace con alguna incapacidad física, eso no lo hace menos persona o menos valioso. Y de ahí viene el concepto de la dignidad de la vida, que es en base a lo que Dios hace en un ser humano, poniendo dentro de ellos esa imagen o imago Dei que le llamamos, dentro de ellos. Y al final somos definidos por esa imagen, ese ser que Dios pone dentro de nosotros, no tanto en nuestra capacidad física o incapacidad física. Ahora, tú acabas de mencionar el nacimiento, ¿no? Sí. Entonces, ¿es acaso es el momento cuando Dios pone este alma dentro del cuerpo o cuando ocurre este momento mágico? Sí, vi o leí hace poco acerca de la chispa del zinc, que han observado esa como una especie de iluminación o energía en el momento, ¿verdad?, de que se fecunda el óvulo, ¿verdad? El espermatozoide fecunda el óvulo. Tú mismo has mencionado ahora el nacimiento. ¿Es acaso ese el momento mágico cuando Dios pone el alma en el cuerpo?
La realidad es que cuando alguien nace para ser descrito como un ser viviente, en los términos de la creación bíblica, tiene que ser acompañado de un alma y de un cuerpo. Entonces no podría ser un ser viviente si solo tiene organismos vivos, un cuerpo, o tampoco podría ser un ser viviente si es la idea de algo espiritual y no tiene nada que ver con lo físico. Entonces la vida incluye a ambos, ¿verdad? Dice el salmista en Salmo 139, 15, dice que no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. El versículo 16 dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni aún uno solo de ellos. Entonces, ¿acaso yo tengo alma porque mi papá tiene alma o es puesto ahí desde un principio por Dios? No, tenemos alma porque Dios así nos diseñó. Y lo importante de eso es que hoy en día, por nuestra mentalidad enfocada en lo terrenal, nos enfatizamos mucho en cómo está nuestro cuerpo, qué usamos, qué vestimos, qué consumimos en nuestro cuerpo. Pero no nos ponemos a pensar que tenemos un ser espiritual y estamos consumiendo cosas para nuestro ser espiritual. O sea, no necesariamente son buenas, pero la pregunta es si lo que estamos consumiendo no es bueno, va a determinar el desarrollo de nuestra alma o por el contrario, también el declive de nuestro ser interno. Entonces, si un alma puede empeorar o mejorar, ¿en qué estado comienza un alma? Sí, yo creo que... el nacimiento con un bebé, por ejemplo. ¿Acaso un bebé nace con el alma en bien o en mal? Sí, pensamos en el alma, en el espíritu o en lo que contiene nuestra alma. Yo creo que ya venimos de un punto de vista bíblico, como dice Romanos 5:12, dice que por tanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que nos dice eso, Josué, es que nosotros ya venimos defectuosos después de la caída en el jardín. ¿Y qué causa eso? Hasta cierto punto sí, una herencia de pecado de nuestro padre, no solo el padre que hoy tal vez tú y yo recordamos, sino nuestro padre Adán. En Adán todos morimos. Entonces, cuando pensamos de esa manera, pensamos en un bebé. Y un bebé, cuando tú lo empiezas a criar, no le dices, haz todo lo que tú quieras. Al contrario, ya trae sus inclinaciones para hacer lo que él quiere, ¿verdad? Obrar de manera egoísta. Si alguien le quita algo que él aprecia, va a hacer lo que él pueda para mantener posesión de eso. Y vemos que su naturaleza pecaminosa o su alma ya viene, o su ser interno ya viene con una disposición a pecar, a hacer cosas que no son correctas. Y por tanto nosotros le decimos a los niños, no haga esto, no haga lo otro, no le decimos haga todo lo que usted quiera porque ya está bien y evite circunstancias externas. Ahora, para poder aclarar todavía un poquitito más, a veces que me doy cuenta de que conforme uno lee la Biblia, ve distintos términos utilizados, ya sea espíritu, alma. ¿Nos puedes ayudar un poco a entender un poco las diferencias para poder entender un poco mejor el tema? Sí, hay algunas cosas en cuanto al término alma y espíritu. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, si ves alma, usa la palabra psique y es muy fácil, lo relacionamos con la psicología, ¿verdad? Pensamientos, comportamientos, sentimientos. Y cuando vemos el término espíritu, se usa neuma. Y creo que hay diferentes posturas en cuanto a si el alma y el espíritu son uno solo y simplemente describe algo diferente del ser inmaterial o si son completamente distintas. Lo que vale resaltar es que tenemos algo inmaterial y que naturalmente venimos a este mundo quebrantados. La razón por la cual experimentamos esos profundas dificultades internas, esos problemas que no los puede explicar la ciencia o a veces dolores emocionales que no los puedes explicar de una manera necesariamente física, nos hace pensar que necesitamos algo más para nuestras almas y ahí es donde viene la verdad de la palabra, que trae luz al corazón, ¿verdad? Que
que las palabras de Jesús todavía resuenan en nosotros, donde dice, si tomaras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Entonces, ¿nuestras almas están enfermas o están muertas? Y yo creo que es importante que cuando usamos términos referentes al alma, entendamos que los términos físicos que describen a veces como por ejemplo muerte o describimos enfermos, estamos usando términos que normalmente se refieren al cuerpo físico. Entonces cuando lo llevamos al lenguaje espiritual, aunque es un paralelo, no significa exactamente lo mismo. Si te preguntas eso que estás diciendo, si el alma está enferma, entonces lo tenemos que contestar en términos también espirituales, también en términos inmateriales. ¿Qué significa que un alma está enferma? Yo lo definiría en términos de Génesis, un alma que está desconectada de su fuente. Y la desconexión del ser humano ocurrió por la independencia del ser humano de Dios. Y es así como una flor se marchita con el tiempo cuando la cortas de su raíz. Y si te pones a pensar, si ponemos una flor en este vaso, va a parecer que está viva por un tiempo. Pero al pasar el tiempo te vas a dar cuenta que está desconectada y eventualmente va a completamente perder toda señal de vida. Yo creo que esta ilustración nos hace ver cómo venimos como seres humanos. Traemos el imago Dei dentro de nosotros, traemos algo inmaterial, traemos pensamientos, traemos un reflejo de nuestro Creador. Pero venimos desconectados. Y si permanecemos desconectados con el tiempo, esa desconexión va a ser cada vez más evidente, hasta que finalmente va a haber una muerte eterna. Y ahí nos metemos a otro tema de la eternidad del alma, de la inmortalidad del alma. Pero para efectos de lo que tú decías, si el alma está enferma, la respuesta es sí. Y si nos preguntamos con qué, con el pecado. Entonces, ¿y eso pasó a causa de qué? De la desconexión del ser humano, de su Creador. Entonces, ¿hay algún tipo de solución para esto? Porque me estás diciendo que el alma está enferma, que el alma puede llegar a morir, y en sí busco el cómo poder arreglar esto yo. O sea, si vemos algo roto, ¿cómo se puede arreglar? Cuando definimos una muerte espiritual o una muerte del espíritu o del alma, volvemos a los términos de separación. De hecho, cuando piensas en qué es una muerte, dice Santiago 2.6, dice que el cuerpo sin el alma está muerto. Entonces la idea de muerte es una separación. Cuando hablemos de la muerte de un ser humano muerto, estamos hablando de una separación de Dios. Entonces nacemos separados de Dios. El problema no es si nacemos separados de Dios, el problema es si morimos separados de Dios. Entonces, cuando hablamos de la solución, tiene que ser algo inverso. Es la reconexión de esa alma con su Creador. En Eclesiastés 12:7 nos dice que el espíritu vuelve a Dios. Entonces, es como esta idea de que nosotros vamos a rendir cuentas ante el Creador. Y aunque nuestro cuerpo muera, nuestra alma continúa. Entonces necesitamos volver a conectarnos con nuestro Creador y esa sería la solución a la enfermedad, a la muerte espiritual. Pero entonces si nosotros no tenemos nada que podamos hacer con el alma, entonces hay algo que, o sea, lo que nosotros hacemos afecta a nuestro alma, ya sea para bien o para mal, ya sea cosas que puedan nutrir, por así decir, nuestra alma o cosas que al contrario puedan, si yo hago lo que a mí me da la gana, eso le está haciendo daño a mi alma, porque yo solo, si no le hago daño a nadie. Totalmente. Si continuamos en la ilustración de la flor que está desconectada, yo no sé mucho de jardinería, pero sé un poquito de lo que he visto a mi esposa, que a ella las plantas le quedan bien casi todo el tiempo. Y yo he visto que si le pones algún químico o alguna cosa al agua que le ayude, va a prolongar la vida. Pero al final sabemos que esa flor eventualmente va a morir. Y yo creo que desde un punto de vista de alguien que no conoce al Creador, puede hacer muchas cosas que le ayudan momentáneamente, ¿verdad?, a experimentar un poquito de satisfacción.
Pero vivimos en el tiempo, Josué, donde el cuidado del alma es un negocio. Donde alguien llega y te dice, hey, me siento triste y te dan una pastilla. Entonces tú te preguntas, espérate, ¿cómo de un problema inmaterial me dan una solución física? Perdona que te pause un momentito, pero en ese caso, ¿es acaso la ansiedad, la depresión, este tipo de cosas son cuestiones del alma o son cuestiones de la mente? No que no pudiera haber un momento en que el cuerpo físico tenga algo que ver en ese momento, pero si somos honestos, la mayoría de veces que se prescribe o se diagnostica no son a través de procesos de chequeo físico o médico. Simplemente alguien te escucha, tú le compartes cómo tu alma se siente, si hablamos de los pensamientos, emociones, y te da una solución física sin ningún chequeo. Ahora, si alguien pasa por un chequeo intensivo físico, ¿verdad?, de los órganos del cuerpo y se notan que hay problemas en eso, entonces es otra historia. Lastimosamente no es lo que hoy se vive. Entonces, pensando en eso, realmente vamos a una solución mucho más allá, fuera de nosotros, fuera de la capacidad del hombre. Y de nuevo, nos vuelve ¿a dónde? Al origen, al Creador, ¿verdad? Y de nuevo, lo que el salmista decía, decía que en secreto fue formado. Y lo que se me viene, las palabras de Jesús decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder su alma? O ¿cuál es el precio del alma? Básicamente está diciendo, ¿qué pueden hacer ustedes para cambiar el designio o el propósito o el futuro del alma? ¿Quién puede hacer algo por ella? Yo creo que Jesús hace esas preguntas retóricas como para volvernos a Él, para decir, bueno, sí, no hay nada que yo pueda hacer. Y hablándonos de cómo estar vivos, estar muertos, qué podemos hacer, ¿es posible que el ser humano esté incompleto si su dimensión espiritual no está activa? O sea, ¿es la fe el puente entre lo visible y lo invisible? Todos ejercemos fe. Y el concepto de fe es confiar en algo que sobrepasa a veces la explicación física. Por ejemplo, aún las personas que dicen ser establecidos en principios simplemente científicos, ejercen fe en cosas que nunca se han probado. Si alguien dijera que cree en la teoría del Big Bang, es algo que no es observable ni se puede repetir, que por definición el proceso científico debe haber repetición, debe haber algo observable. Entonces ellos ejercen fe en eso. Nosotros, yo ejerzo fe en lo que la palabra de Dios dice. Y cuando veo lo que la palabra de Dios dice, que el alma solo encuentra vida en su Creador, y la evidencia no es simplemente un pensamiento o un anhelo positivo. Yo quisiera que esto fuera de verdad. La evidencia es que hay un ser que tomó forma de hombre y entró en la historia del ser humano, y esa persona es Jesucristo. Entonces, en ese momento, como seres humanos, tal vez lo que nos están viendo dice, oh, aquí este es otro mensaje religioso, pero tal vez lo decimos más como para hacerlos pensar. Si no creyéramos en aquel que vino, tomó forma de hombre, murió y resucitó, entonces, ¿qué otras opciones nos quedan? Pero si, por el contrario, ese mensaje es cierto, para que todo aquel que cree en Él tenga vida, y está hablando no necesariamente de vida física, ¿verdad? Porque al final todos vamos a morir, sino de una vida que va más allá de lo físico, lo que dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, o sea, una vida después de la muerte. Y es ahí donde esa fe, en esa obra, en ese mensaje de la persona de Jesucristo, puede traer vida, puede traer un nuevo espíritu dentro del ser humano que le da vida, no solo en la vida después de esta vida física, sino hoy mismo. Experimentar las cosas que ni el placer del mundo, ni el dinero, ni el poder, ni las cosas, ni la medicina puede darte, y solamente el Creador que puede darnos nueva vida.
Entonces, para efectuar un cambio en el alma, la fe es requerida. O sea, para efectuar cambio en lo inmaterial, se necesita ir con la fe. Tú puedes creer que vas manejando por la carretera y que no importa cómo manejes, no va a haber consecuencias. Pero que tú creas eso a que sea realidad es otra cosa. Todo el mundo puede creer lo que ellos quieran, pero eso no va a eliminar la realidad o la verdad. Ahora alguien puede decir, sí, pero ¿cómo estás hablando en términos de algo futuro que ni nosotros hemos necesariamente comprobado o hemos ido o que hay después de esta muerte? Bueno, por eso está basado en eventos históricos reales, ¿verdad? En recuentos de la vida de Cristo, de personas tanto de los evangelios como historiadores fuera de los evangelios como Josefo. Entonces, cuando hablamos de si alguien no creyera en esto, realmente pueden haber varias razones. Pueden haber la idea de resistir lo que ellos conocen ser verdad, o puede ser que en este momento simplemente estén cegados a esa realidad. Ahora, al final todos experimentamos las consecuencias aún en este momento de la condición de nuestra alma. Ya sea que tu alma esté llena de tu creador o que tu alma esté vacía de él. Entonces, hablando de que un organismo biológico se define como materia, y considerando el experimento de los 21 gramos, ¿se podría decir que entonces el alma sí que tiene algún tipo de sustancia vida? Sí, no creo, bueno, sé que hay mucha gente que ha explorado eso de pesar, dicen, el cuerpo justo antes de morir y después. Y creo que eso en realidad contradice lo que es el alma. El alma en sí, los pensamientos no tienen peso, ¿verdad? Y cuando estamos ante esa realidad, vemos que necesitamos soluciones espirituales, no físicas. Me llama la atención cuando Pedro le invita a la gente a creer, a ejercer la fe de la que estamos hablando. Y cuando alguien ejerce la fe, se da cuenta de la condición de su alma, de la pobreza espiritual de su alma, de la dificultad en la que vive el predicamento. Y él invita a que se arrepientan de sus pecados, para que sean borrados vuestros pecados, en Hechos 3:19. Pero me encanta la promesa, dice, a fin de que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Josué, yo sé que todo el mundo anda buscando hasta cierto punto esa idea de refrigerio, esa idea de un descanso para el alma. Y vemos a Jesús prometiendo descanso para vuestras almas. Pero ¿dónde encontramos eso? Al final es cuando nos rendimos. Entonces, esa idea de cómo encontramos, ¿verdad? Si el alma, que podemos hacer algo físico aquí, no podemos hacer nada de nuevo por nuestra alma, a menos de que sea a través de la fe, ejerciendo la fe, ¿verdad? Recibiendo el perdón de los pecados. Como una pregunta curiosa, ¿qué es lo que ocurre al alma entonces durante los sueños, durante un periodo de coma, ese tipo de cosas? Yo sé que tú probablemente estás más familiarizado que mí en cuanto a la parte de cómo funciona el cerebro durante la parte del sueño, pero lo poco que conozco de eso es que, de nuevo, volvemos al paralelo de alma y cuerpo. Nuestro cuerpo, eso sí sé, y bueno, no tengo que ser científico para saber que necesito horas para dormir, porque cuando no duermo bien, no opero bien. Y la pregunta es, ¿será que nuestra alma también necesita dormir? Pero si nuestra alma es pensamientos, emociones, sentimientos, sé que esos probablemente no necesariamente paran durante el tiempo del sueño. Pueden haber sueños mientras estamos dormidos, pensamientos, procesamientos profundos que a veces ni nos damos cuenta cuando nos despertamos. Entonces, por un lado, el alma continúa ahí porque sigue siendo parte de nuestra vida. Ahora sí, continúa ahí. Y otra preguntita también curiosa, los egipcios creían que cuando uno estaba dormido, el alma se salía del cuerpo y viajaba a otros sitios, y uno puede ver ese mismo enfoque en distintas culturas. Aún, por ejemplo, bíblicamente ves a gente que tuvo visiones y que tuvo sueños. ¿Acaso para ellos durante ese momento su alma se iba del cuerpo a algún otro lugar y luego volvía? ¿O cuando Pablo fue llevado en el espíritu al tercer cielo?
¿Eso qué significa para nosotros en términos de la conexión alma-cuerpo? Bueno, depende de qué punto de vista lo vea, ¿verdad? Que hay algunos que hablan de los viajes astrales o de que tu alma o tu ser espiritual sale del cuerpo. Y cuando mencionas el pasaje de Pablo, creo que ni Pablo mismo lo entiende, porque si miras el pasaje, él dice, no sé si fui en cuerpo, en alma, en espíritu, o sea, él lo pone como algo más allá de mi entendimiento. Y cuando hay visiones, yo creo que no es necesariamente un concepto bíblico el decir que el alma se separa del cuerpo. Creo que sí, como tú lo explicas, han sido otras culturas que traen eso, pero al final, al fin y al cabo, eso no, de nuevo, no hace ningún cambio en quiénes somos y por qué tenemos el alma y quién necesitamos para que nuestra alma encuentre alivio, ¿verdad? Para que nuestra alma sea sanada.